Estamos viendo los días martes, estudiando acerca de la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Y el apóstol Pablo, en su carta a los Efesios, nos recuerda que si somos hijos de Dios, debemos ser como Él. ¿Tiene mucho eco el sonido? Debemos ser imitadores de Dios y andar en amor. Es lo que veíamos el martes pasado. Y donde vamos estudiando decía Pablo: sed imitadores de Dios y andad en amor. Los hijos de Dios no viven como vive el mundo. La nueva vida en Cristo, pues, no es vivir haciendo lo que hacíamos cuando estábamos sin Cristo. Viene la pregunta: ¿por qué un cristiano tiene que ser diferente? ¿Por qué los hijos de Dios somos diferentes? Pablo lo explica a continuación, ahí en Efesios capítulo 5, versículos del 1 al 3, y vamos a leerlo. Hemos entrado ya a estudiar el capítulo 5, entonces vamos a leer Efesios capítulo 5, versículos del 1 al 3. Si lo busca en su Biblia, subraya ahí una palabra que Dios le haya hablado, tome nota y también está en las pantallas para que lo leamos juntos. Dice Efesios 5 del 1 al 3: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos. Padre bendito, Señor, tu palabra es clara, tu palabra nos edifica, tu palabra, Señor bendito, llega directo a nuestro corazón, Padre. Que tu Espíritu Santo esta noche, Padre, nos dirija en cada uno de los versículos que vamos a estar estudiando. Toca nuestro corazón y que seamos oidores, hacedores de tu palabra, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Número 1, los hijos de Dios viven en santidad. Nos hacíamos la pregunta: ¿por qué los hijos de Dios son diferentes? ¿Por qué un cristiano debe ser diferente? Porque los hijos de Dios viven en santidad. En otras palabras, los cristianos viven apartados para Dios. No es como por decirlo así, yo voy a esta secundaria, tú vas a aquella secundaria, el otro va a otra secundaria. Bueno, pues todos estudiamos la secundaria, pero en diferentes cosas. Tenemos diferentes uniformes, pero llevamos la secundaria. No es así igual decir: pues yo creo en Dios, tú crees en Dios, pues aquel es un borracho, el otro es un mujeriego, pues yo no, pero todos creemos en Dios y todos somos hijos de Dios. No es así. Un cristiano debe vivir apartado para Dios. Así deben vivir los hijos de Dios. Dice Efesios 5 del 3 al 7: pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos. Y en estos versículos, hermanos, encontramos dos argumentos principales. El primer argumento dice, tenemos una diapositiva ahí: un fornicario, inmundo, avaro, etcétera, no tiene herencia en el reino de Dios.
Un fornicario, inmundo, avaro y la lista que leímos no tiene herencia en el reino de Dios. Por eso yo no puedo vivir fornicando o haciendo cosas malas y decir, pues al final Diosito, pues Dios es amor y sabe dónde me pone. No tiene herencia en el reino de Dios. Una persona que vive así está dando evidencia de que no es salvo. Tiene una vida sucia, está viviendo como vive el mundo, está dando evidencia que no es salvo. Aunque profese ser cristiano, aunque se haga llamar hijo de Dios, en realidad no es nada. Y podría decir, atentos los líderes de los grupos, porque si tenemos en nuestro grupo de la iglesia a alguien sirviendo a Dios y viviendo de esta manera, como dicen por ahí, hay un impostor entre nosotros. No puedes decir yo soy cristiano, soy hijo de Dios, voy a servir o estoy sirviendo y haciendo cosas que hace el mundo. Efesios 5, 3 y 4 dice, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Dice, ni palabras deshonestas. ¿Cómo va a decir que es cristiano y anda recordando el 10 de mayo a los demás? Anda diciendo, ni palabras deshonestas. Hay un impostor entre nosotros entonces. Primero los Corintios 6, 9 y 10 dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Por más que se ponga una playera de cristiano y se diga hijo de Dios, si es ladrón, avaro, borracho, maldiciente y bla, 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 no heredará el reino de Dios, no entrará pues al cielo. Primera de Juan 3, 9 y 10 dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Y este pasaje va más directo. O eres hijo de Dios o eres hijo del diablo. Pero no hay punto intermedio. Los versículos que leímos al principio les decía, tiene dos argumentos. Y el primero dijimos, un fornicario, inmundo, avaro, no tiene herencia en el reino de Dios. El otro argumento que nos muestra es, por pecados como estos, cae la ira de Dios sobre los que no son cristianos, los que no son hijos de Dios. Entonces estamos diciendo que una persona que vive una vida sucia no va a heredar el reino de Dios, no va a entrar al cielo, pero también nos está mostrando el apóstol, recuerda que por pecados como estos cae la ira de Dios sobre los que no son cristianos. Efesios 5, 6 y 7 dice, nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos. Que nadie te engañe diciendo, bueno, pues sí, es un joven que pues ya durmió con su novia, pero sirve en el templo. Pues que está sirviendo a Dios, pues Dios sabe nuestra debilidad, Dios sabe que somos débiles y pues ahí vamos en el camino. Que nadie te engañe con palabras vanas, porque por fornicación cae la ira de Dios sobre los que no son cristianos. ¿Cómo piensas que no va a caer sobre ti?
Practicar estas cosas trae el castigo de Dios sobre los que las hacen. Por tanto, no debemos hacerlas ni participar con los que las practican. Este mismo pasaje de Efesios 5, del 3 al 7, los pasajes que leímos al principio, de lo que estamos hablando ahora, escogí dos versiones de la Biblia que nos lo muestran claramente esta enseñanza. La primera es la Biblia al día. Lo vamos a leer ahí donde está en su lugar o en su casa. Léala detenidamente para que vayamos saboreando y entendiendo lo que dice la palabra de Dios. Es el pasaje de Efesios 5 del 3 al 7. Dice así, la Biblia al día: entre vosotros ni siquiera debe mencionarse la inmoralidad sexual. O sea, no debe de haber aquí alguien que es adúltero, que es fornicario, ni siquiera, ni ninguna clase de impureza o de avaricia, porque eso no es propio del pueblo santo de Dios. Tampoco debe haber palabras indecentes. Entre el pueblo de Dios no debe haber palabras indecentes. Conversaciones necias. No es grosería, pero la está haciendo de necio, de tonto. Dice, ni chistes groseros. Todo lo que está fuera de lugar. Yo creo que esta parte nos está poniendo en claro, o somos hijos de Dios o no somos. ¿Qué clase de cristianos estamos siendo? ¿Separados del mundo o mezclados? Dice todavía, haya más bien acciones de gracias, nada de que chistes groseros, palabras indecentes, conversaciones necias. Y sigue más adelante, dice, porque podéis estar seguros de que nadie que sea avaro, es decir, idólatra, inmoral o impuro, tendrá herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie que sea impuro va a entrar al cielo. Entonces yo no puedo ser un cristiano fornicario, un cristiano adúltero, un cristiano maldiciente, porque tampoco tendré entrada en el reino de Dios. Que nadie os engañe con argumentos vanos, porque por esto viene el castigo de Dios sobre los que viven en desobediencia. Así que no os hagáis cómplices con ellos. ¿Cómo se encuentra uno a veces hermanos o pseudo hermanos, como estamos viendo ahora, que dicen soy hijo de Dios, que cantan, que llegan a la iglesia, y en las redes sociales un montón de chistes en doble sentido, videos ahí o palabras deshonestas? Y dice, bueno, por estas cosas que ponen los inconversos, Dios los castiga. Entonces no te engañes que porque eres hijo de Dios tienes licencia para pecar. La otra versión es palabra de Dios para todos, y esa la dice de esta manera: ustedes son el pueblo santo de Dios, por lo tanto, entre ustedes no debe existir ni la más mínima indicación de inmoralidad sexual, ni ningún otro exceso. Tampoco digan groserías, tonterías, ni hagan bromas vulgares, pues no convienen. Más bien den gracias a Dios. Pues para estar seguros de que el que, pues pueden estar seguros de que el que cometa pecados sexuales no tendrá parte en el reino de Cristo y de Dios, ni el que haga inmoralidades, ni tampoco el que siempre quiera tener más cosas para sí, porque eso es como adorar a un Dios falso. No permitan que nadie los engañe con ideas falsas, porque Dios se enoja con los que no lo obedecen. Así que no tengan nada que ver con esa clase de gente. Y ya nos está mostrando, mira, tal vez hay en el mundo, ¿cómo se dice? Adúlteros, gente que va a la zona galáctica, que va a estas. Dice,
sí, bueno, ellos son inconversos, nosotros somos cristianos. Dice, ¿sabes qué? No estás haciendo amistades que tienen esas cosas. ¿Por qué? Porque tú eres apartado para Dios. No tengan nada que ver con esa clase de gente. Punto número 2. Los hijos de Dios son luz y no tinieblas. Los hijos de Dios son luz y no tinieblas. Efesios 5, del 8 al 14, dice así: porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Pablo ahora continúa mencionándonos el contraste entre vivir con Cristo y vivir sin Cristo. El contraste entre una vida de pecado y una vida de obediencia a Dios. Ahora nos lo explica Pablo de esta manera, usando el ejemplo de la luz y las tinieblas. Dice, una cosa es vivir con Cristo y otra cosa es vivir sin Cristo. Una cosa es vivir en pecado y otra cosa es vivir obedeciendo a Dios. Y para que lo entendamos mejor, va un ejemplo, dice Pablo, usando la luz y las tinieblas. Ahí en Génesis 1, versículos 3 y 4, nos muestra que Dios separó la luz de las tinieblas. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. También podemos encontrar que las cosas buenas vienen de Dios. Dios es oscuridad, Dios es calaveras y vampiros. No, Dios es luz. Es más, Santiago 1:17 dice que es el Padre de las luces. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Dios es luz y habita en luz. Primera Timoteo 6:16 dice: el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Que habita en la luz inaccesible. Jesús es Dios encarnado, hermanos. Y si Dios es luz, Jesús es la luz de Dios que vino al mundo. Y cuando Jesús caminó en la tierra, reveló que el mundo andaba en tinieblas. Jesús vino a alumbrar al hombre para que pase del reino de las tinieblas al reino de la luz. Todo lo que Jesús enseñó, habló e hizo cuando estuvo en la tierra era mostrándole a la gente: andas en tinieblas, sal de ahí y entra hacia la luz. Sal de las tinieblas y entra hacia la luz. Dice San Juan 8:12, otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. San Juan 3:19 al 21 dice: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz,
para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Y Colosenses 1, 12 y 13, podemos leerlo juntos. Colosenses 1, 12 y 13 dice: con gozo, dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Yo creo que todos estos textos vamos abriendo los ojos y, con razón dice la Biblia, no os unáis en yugo desigual. Y hay señoritas que ven un joven guapo ahí, pues, como dicen ellos, buena onda, amigable. Es excelente trabajador, excelente, excelente, excelente. Lo único malo que tiene que no es cristiano, pero pues como es muy bueno, pues me voy a ir con él, o voy a ser novia, o voy a ser novio de esa señorita que no es cristiana, pero es buena persona. No os unáis en yugo desigual. ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Los cristianos, al ser hijos de Dios, somos luz, hermanos. Y al estar unidos a Cristo, también somos luz y no participamos de las tinieblas. Es más, Jesús, cuando se le apareció a Pablo, al apóstol Pablo, que escribió esta carta, le dijo estas palabras. Hechos 26, 18 dice: para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. El día que Jesús llamó al ministerio a Pablo, antes que escribiera la carta, le dijo: yo te envío para que abra sus ojos, para que se conviertan de la luz, de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios. De manera, hermanos, que está claro la enseñanza. Si somos hijos de Dios, somos luz. Cuando recibimos a Cristo como nuestro Salvador, la luz de Dios resplandeció en nosotros. Segunda los Corintios 4:6 dice: porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Dice: aquel que dijo sea la luz y separó la luz de las tinieblas, es el mismo que resplandeció en nuestros corazones. La versión Biblia al Día lo dice de esta manera: porque Dios, que ordenó que la luz resplandeciera en las tinieblas, hizo brillar su luz en nuestro corazón, para que conociéramos la gloria de Dios que resplandece en el rostro de Cristo. Y primera de Pedro 2:9 dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Efesios 5:8, el pasaje donde vamos estudiando, dice: porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Andad como hijos de luz. ¿Y qué significa esto? ¿Qué significa andar como hijos de luz? El siguiente versículo, el versículo 9, lo aclara: porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Andad como hijos de luz significa que andemos con este fruto del Espíritu. Y aquí me gustó porque este texto podemos partirlo en varias partes. En la siguiente diapositiva dice, vamos a desglosar bondad, justicia y verdad. Eso es demostrar que eres
un hijo de Dios que anda en la luz? Para empezar, dice el texto, el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu. Esto es andar en luz, porque el fruto del Espíritu. ¿Qué significa esto? Que el Espíritu Santo vive dentro de los hijos de Dios. Si eres salvo, si eres hijo de Dios, si realmente eres cristiano, si entregaste tu vida a Cristo, dice la Biblia que el Espíritu Santo viene a vivir dentro de ti. Y como vive dentro de ti, produce los siguientes frutos en la persona donde vive. Yo decía la vez pasada y lo vuelvo a mencionar, no puede ser posible que haya un cristiano que diga, no, yo ya tengo 10 años de cristiano, 15 años, 5 años de cristiano, y todavía se le salen las malas palabras, todavía podemos poner en duda, en 5 años viviendo el Espíritu Santo dentro de ti, ¿no ha pasado nada? No es posible que el Espíritu Santo donde llegaba sanaban, donde tocaba profetizaban, y tú que lo tienes viviendo dentro de ti en 5 años, no hay cambio, ni temor de Dios, ni crecimiento espiritual. El fruto del Espíritu produce en ti estas 3 cosas. Bondad. ¿Y qué es la bondad? Bondad es contraria a la malicia. Leímos sobre la malicia ahí en Efesios 4:31 que dice, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Si somos hijos de Dios, tenemos que andar en luz. ¿Y qué es andar en luz? Tiene que haber bondad. Bondad significa buena voluntad en el trato con las personas. Buena voluntad en el trato con las personas. Eso es bondad. Sí voy a llegar, dile que voy a llegar, ni voy a llegar, ni me voy a aparecer. Eso no es bondad. Efesios 4:22 dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Un deseo engañoso no es bondad. Entonces, si somos hijos de Dios, si andamos en la luz, que se refleje el fruto de bondad. La otra palabra que veíamos en el texto es justicia. ¿Y qué es justicia? Es integridad y rectitud moral. Significa actuar justamente dando a cada uno lo que le pertenece o lo que le corresponde. En Efesios 4:24 leemos, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Sé justo, sé bueno, sé justo. Y la tercera palabra que veíamos era verdad. Y verdad es lo contrario al engaño y a la hipocresía. Verdad significa ser sincero, ser íntegro, vivir como decimos. Yo digo que soy cristiano, fíjate que yo estoy buscando a Dios, vivir como dices, vivir como piensas, vivir como sientes, no ser dos caras. Efesios 4:25 dice, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Andar como hijos de luz significa que hemos decidido que nuestra prioridad en la vida es agradar a Dios. Andar como hijos de luz es mostrar a todos, mira, para mí lo más importante es agradar a Dios. Efesios 5:10 dice, comprobando lo que es agradable al Señor, comprobando lo que le agrada. Gálatas 1:10 dice, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres?
Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. No quiero agradar a los hombres, quiero agradar a Dios, comprobando lo que es agradable a Dios. Y Colosenses 1:10, podemos leerlo juntos, dice: para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Pablo continúa explicándonos ahora que la luz del cristiano reprende las obras de las tinieblas. Y llegamos al versículo siguiente, que es el versículo 11, dice Efesios 5:11: y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. No solo evitemos la conducta de las tinieblas, sino que la reprendamos, dice. No participéis en las obras infructuosas de las tinieblas. A veces tomamos este texto y lo hemos aplicado cuando viene el Halloween, cuando viene el Día de Muertos. Ahí está, todo eso es muerte, todo eso es fantasmas, esqueletos. No participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Pero con lo que hemos visto ahora, hermanos, que viene Pablo hablando los versículos anteriores, nos está mostrando una vida sin Cristo vive oscura, vive en pecado, vive en engaños, vive en maldades. No participes de esas obras de las tinieblas. Música de las tinieblas, costumbres de las tinieblas, pensamientos de las tinieblas. Es que así le hace el mundo, así. Vamos a celebrar unos 15 años, pero es que como en el mundo le hacen así, así le queremos hacer. No participéis de las obras de las tinieblas. Todo aquello que no proviene de Dios, pues, hermanos, o todo aquello que no tiene el objetivo de agradar a Dios, viene de las tinieblas. Si eso que se va a hacer no tiene como fin agradar a Dios y darle la gloria a Dios, entonces viene de las tinieblas. Llegamos al versículo 12. Tenemos que terminar esta parte nada más para que podamos el próximo martes continuar en la siguiente sección. El versículo 12 nos dice que el cristiano no debe estar conversando sobre los pecados que hacen los que viven en las tinieblas. Dice: porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Ya sabes que fulano de tal, que no es cristiano, anda con otra mujer y se la llevó a tal motel y hizo esto. Dice Pablo: a mí me da vergüenza andar platicando o que andemos comentando las cochinadas que hacen los que no conocen a Dios. Entonces no andemos conversando sobre los pecados que hacen los que andan en tinieblas. Por eso el pastor Andrés mencionaba la vez pasada, cuando uno da su testimonio, ¿para qué me alargo? Mire, yo les voy a contar. Yo fui brujo y hacía estos conjuros y hacía bla, 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 y eché un conjuro acá, hice allá, y como una media hora. Y después 5 minutos, pero Cristo me cambió y gloria a Dios. Pablo dice: mira, a mí me da vergüenza andar, es vergonzoso hablar de lo que hacen los que andan en tinieblas. No andemos hablando de los pecados de las tinieblas, mejor hablemos de Cristo. Efesios 5, 12 y 13 dice así, en la traducción en lenguaje actual, creo que está ahí, dice: la verdad, bueno, antes, la versión Palabra de Dios para Todos, tenemos ahí, Efesios 5, 12 y 13, que son estos últimos 2 versículos para terminar el estudio de hoy. Dice en Palabra de Dios para Todos: pues hasta da vergüenza hablar de lo que esa gente hace a escondidas. Todo lo que se expone a la luz se puede ver con claridad. La traducción en lenguaje actual lo dice de esta manera: la verdad es que da vergüenza hablar de lo que ellos hacen a escondidas. El versículo 13: cuando la luz brilla, todo queda al descubierto y puede verse como es en realidad. En conclusión, hermanos,
Pablo termina esta parte del estudio que llegamos hasta hoy con un poema. Y vamos a leer este poema, Efesios 5:14. Pónganse de pie para que lo leamos, Efesios 5:14. Después de hablar todo lo que venimos comentando, ser hijos de Dios, andar en la luz, dice, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Amigo que nos visitas, Jesús es luz. Y si aún no has entregado tu vida a Cristo, hoy Dios te dice, despiértate tú que duermes, levántate de entre los muertos y Cristo te alumbrará. Ven a Jesucristo hoy, reconcíliate con Dios y la luz de Dios sacará las tinieblas que hay en tu vida. Cristo te alumbrará. Y estas palabras también, si está ahí todavía el texto, nos pone el texto, estas palabras también están dirigidas a los cristianos que andan en desobediencia, que dicen ser cristianos, se ponen una etiqueta, pero en realidad no lo son, viven haciendo las cosas de las tinieblas. Dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Leamos este último pasaje que tengo aquí, Romanos 13 del 11 al 14. Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. El Espíritu Santo que vive dentro de ti, hermano, te ayuda a separarte de las tinieblas y agradar siempre a Dios. Vamos a orar, hermanos. Yo quiero que cantemos este coro y oremos al Señor como una oración. Este himno que dice, Santo Espíritu dirige mis pasos, dime cómo amarle. Santo Espíritu dirige tú mis pasos al Señor y haz que humilde guarde siempre los mandatos de su amor. Dime cómo consagrar todo al Padre de bondad. Dime cómo hacer su voluntad. Venga, hermano, vamos a orar y vamos a presentar también nuestras peticiones delante del Señor. Padre bendito, Señor, te damos gracias porque has perdonado todos nuestros pecados, porque nos rescataste, Señor, de las tinieblas y nos has traído al reino de tu amado Hijo, a la luz, Señor. Nos hiciste sacerdotes, nación santa, pueblo adquirido, Señor, dice tu palabra, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable.
Oh Padre bendito, hoy te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo nos muestre, Padre, las tinieblas que tenemos que sacar. Tenemos que vivir, Señor, ser imitadores de Dios como hijos amados, decía el apóstol Pablo, Señor. Gracias por tu palabra que abre nuestros ojos y nos llama ahora. Es tiempo de despertar del sueño. Tu venida está muy cerca, Señor. Es tiempo de afirmar nuestros pasos, Señor. Perdona nuestros pecados, Señor. Y también esta noche, Señor, traemos nuestras peticiones delante de ti en tu presencia.